Hola, buen día a todos. Nuevamente, qué gusto saludarlos, qué gusto estar compartiendo con ustedes. Hoy continuamos con nuestras reflexiones acerca de la persona del Señor Jesús, conociendo a Jesús. Y yo espero que hoy que tenemos un pequeño giro en nuestro conocer a Jesús, pueda hacer reflexionar tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Te ruego, Señor, que en ella conozcamos, Señor, aquello que tú quieres revelar a nuestras vidas. Háblanos, Señor, te lo ruego en Jesucristo. Amén. Amén. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, del versículo 63 al 71 del capítulo 22. Lucas 22, 63 al 71. Dice la palabra de Dios: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo sois. Soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Hemos estado reflexionando de cómo personas conocieron a Jesús y este encuentro logró transformar sus vidas, sus necesidades. Son personas que vieron hechos poderosos del Señor Jesucristo y que sus vidas fueron impactadas por la persona de Jesús. Pero hay personas que aun cuando supieron de lo que Jesús había hecho, estas no les convenía el Jesús que se presentaba a ellos como el enviado de Dios. Por eso quisiera llevarlos a reflexionar acerca de, en esta última parte del ministerio de Jesús, en lo que fue su pasión. El pasaje que acabamos de leer, el contexto es que Jesús acababa de ser traicionado por uno de sus discípulos, por Judas. Judas buscó un momento en el cual Jesús no estuviese en medio de la multitud para poder ser arrestado por los guardias del templo. Así que en el Getsemaní, cuando él oraba a solas y sus discípulos, los demás, estaban cerca, Judas aparece con un grupo de soldados y guardias del templo. Judas le da un beso y de esta manera señala quién es Jesús, y los guardias del templo lo toman y se lo llevan. Ese día Jesús era escarnecido, era golpeado. Dice en los versículos 63 al 65, y los hombres que lo custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Podemos ver a esta gente aprovechándose del momento que Jesús había decidido vivir. Sí, trataban de burlarse porque era conocido que Jesús era profeta. Él sabía y ellos sabían que Jesús sabía. A la mañana siguiente de esa noche que estuvieron toda la noche lastimándolo, se reunieron los ancianos del pueblo y con ellos el sumo sacerdote y empezaron a acusarle. Marcos, en el capítulo 14, versículos 57 al 59, dice: entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré
otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Jesús estaba siendo acusado falsamente. Sus mismos acusadores se contradecían entre ellos mismos. Esto llegó a desesperar al sumo sacerdote, porque nada se concretaba en lo que querían decir para condenarle. Es en medio de esta confusión de los testimonios, de la gente hablando y gritando, que Marcos dice que es el sumo sacerdote que se para y le dice: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Entonces Jesús les declara: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esto fue suficiente. Déjenme pensar en lo siguiente. Qué interesante circunstancia. Mientras toda aquella gente que pudo conocer a Jesús y confesarle a Él como su Señor, como el ungido de Dios, el enviado de Israel, este encuentro traía esperanza, traía sanidad, traía poder de Dios, traía libertad. Pero estos, la confesión de Jesús era suficiente para acusarle y matarle. El mismo milagro impresionante de la resurrección de Lázaro, porque Lázaro fue resucitado por Jesús después de 4 días de estar en el sepulcro, ya con el cuerpo a esta etapa descompuesto, fue suficiente para que algunos creyeran, pero para estos decidieran matarle. Sí, piensen en esto. La resurrección de Lázaro motivó a darle muerte a Jesús en lugar de humillarse delante de él. ¿Por qué? El líder de los sacerdotes, el sumo sacerdote, su origen era dentro del grupo de los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección. Es más, ellos solamente creían en el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura. Y otra cosa interesante es que el mismo sumo sacerdote les dijo en Juan 11, 49, 50, confesó a sus compañeros y les dijo: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Uno muriese por el pueblo. ¿Saben? Yo no sé, este hombre pensaba que se estaba refiriendo ese sueño a un ataque de los romanos por la condición y vida de Jesús, y no pensaba en la muerte redentora del Cristo. El sumo sacerdote era precisamente de los saduceos, y esto él no recordaba. ¿Por qué? Porque eso estaba escrito en los profetas, y ellos no creían en los profetas. El profeta Isaías profetizó en Isaías 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 2 perspectivas del mismo evento. Uno lo veían como una ejecución, el otro como el sacrificio vicario y redentor del Mesías. Pensando en eso, amigos amados, ¿qué podemos decir? Esa respuesta del conocimiento de Jesús, de que unos
aceptarán el mensaje de Cristo. Otros lo rechazarán categóricamente. Aun cuando existan múltiples evidencias para caer a sus pies, lo rechazarán. Cuando Jesús contesta, vosotros decís que lo soy, estaba asintiendo lo que ellos confesaban. Era una confesión que a muchos hizo caer de rodillas, pero estos, al escucharle contestar esto, decidieron ejecutarlo, decidieron arremeter contra él. Quiero que pensemos lo siguiente. Lucas escribe, entonces ellos dijeron en Lucas 22:71, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Esto que ellos consideraban una confesión de Jesús para su ejecución, se convertía en una acusación contra ellos mismos, porque dijeron conocer y rechazaron. No necesitamos más evidencia. La pregunta que viene hoy a mi mente es, ¿cuál es hoy tu respuesta al saber que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios? Al saber que vino a morir por tu pecado en una cruz y tomó tu lugar. Hoy mucha gente juzga. Mucha gente ha hecho películas para burlarse de la persona de Jesucristo. Pero esa es la opinión de ellos. ¿Cuál es tu opinión? Si crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por tus pecados y que resucitó para darte vida, entrega tu vida, ríndete a Él, arrepiéntete de tu pecado, confiesa a Jesús como el Salvador de tu vida. Si no, tienes toda la libertad de hacerlo. Finalmente, los tiempos llegarán y Jesús vendrá otra vez, ya no como Salvador, sino como el Señor, el Rey, aquel que será el juez de todos nosotros. Espero que esto te anime a no ser de los que rechazan, sino a ser de los que creen. Seguiremos platicando de estos que lo conocieron de frente y decidieron rechazarle. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Permite que ésta llegue a nuestros corazones y nos haga reflexionar quién es Jesús para nuestras vidas. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.